Un saludo muy especial a todos los que nos han acompañado en este espacio de reflexión que hemos llamado Teología en Casa. Hemos ya desarrollado una primera temporada con Rafael Luciani. Estamos también en la segunda temporada con María del Pilar Silveira. Y bueno, hoy tenemos un capítulo especial, como hemos venido haciendo también con Carlos. Me alegra un montón que esté con nosotros, que comparta con nosotros, porque vamos a tocar un tema teológico interesante, polémico e incluso, me atrevo a decir, muy desconocido para algunos de los que vivimos y compartimos la vida de fe siendo discípulos y discípulas de Jesús. Carlos, bienvenido, preséntate, quién eres, desde dónde nos conectamos, bienvenido a este espacio y una vez más gracias por estar. Hola Marco, buenos días desde Ciudad de México. Mi nombre es Carlos Mendoza Álvarez. Soy un fraile dominico mexicano. Me dedico a la teología desde hace 3 décadas y he estado trabajando desde mi disciplina, que es la teología fundamental, pues en el mundo universitario, en diferentes universidades donde yo me formé, en México en la Universidad Nacional, en Friburgo de Suiza, en París, y bueno, ha sido mi trayectoria y después pues he sido también autor de algunos libros como parte de este proyecto de investigación. Pues mi campo es la teología fundamental, entonces las dos grandes ideas que piensa esta disciplina son la revelación y la tradición. Ya escribí 3 libros sobre la idea de tradición, sobre la idea de revelación, que significa que Dios se manifieste, se comunique a la humanidad, qué implica eso en un contexto moderno y moderno tardío, y cómo es que nosotros como creyentes queremos afirmar que Dios habla hoy, que se sigue comunicando como desde antiguo al pueblo de Israel, pero también a la comunidad cristiana o a través de las religiones. ¿Qué significa esa revelación? Y bueno, en los últimos años estoy más dedicado a decir cómo comunicamos esa revelación. Eso es la tradición, cómo somos sujetos activos de comunicación de una fe viva que le pueda ayudar a hombres y mujeres de culturas diversas a experimentar redención, salvación, liberación, gracia. A eso me dedico en la parte teológica y bueno, hay una pastoral que siempre ha acompañado como contraparte en mi reflexión, que es además la fuente de la que brotan mis preguntas y que ha estado centrada en pastoral juvenil universitaria durante los primeros años de ministerio, porque ya tengo 32 años de ordenación sacerdotal. Los primeros años los dediqué mucho a la pastoral universitaria, en la parroquia universitaria que tenemos los dominicos en Ciudad de México, y también posteriormente con pueblos originarios, en concreto la zona sur de México, los pueblos indígenas, mayenses, donde los dominicos tenemos desde tiempos de Bartolomé de las Casas una presencia importante en esa región, en esas culturas. Y bueno, yo he aprendido mucho sin vivir de manera permanente allá, de sus luchas, de su espiritualidad, de su búsqueda de justicia, etcétera. Y en los años más recientes con otros grupos de marginados, de pobres, de excluidos, como personas migrantes, como familiares de desaparecidos. En los últimos años en México es un gravísimo problema. En los 12 últimos años hemos tenido más de 61,000 desaparecidos en México, lo que es, además de 200,000 muertos por esta guerra del narcotráfico, lo que es un imperativo espiritual, ético, político y teológico, me parece, al que debemos responder. Y como parte también de esta búsqueda de ser cercano a comunidades en violencias, en exclusión, he estado también acompañando pastoralmente desde hace 25 años al menos a la comunidad LGBTIQ en sus luchas, en su búsqueda de dignidad y también de seguimiento de Cristo. Entonces, bueno, pues son como mis dos experiencias fundamentales, la teología y la pastoral. Bueno, Carlos, un poco larga mi introducción. Gracias por aceptar esta invitación para dialogar precisamente sobre este último punto. Habíamos conversado fuera de cámara que tienes un trabajo también de reflexión teológica en la revista Concilium, que bueno, que sí, tiene un gran repertorio, y habías aportado también de una manera más clara, digamos, en toda esta reflexión de lo que se llama la teología queer.
Y sobre eso quisiéramos conversar hoy contigo, exponer algunas preguntas que hay sobre el tema. Y yo creo que antes de empezar, me gustaría, porque denoto que hay un gran desconocimiento de que existe una cosa que se llama teología queer. Puntualmente, en tu tiempo de reflexión sobre este tema, ¿qué piensas tú? ¿Qué crees tú? ¿Cómo defines tú la teología queer? La teología queer es una expresión contemporánea, yo diría posmoderna y decolonial, de las teologías contextuales que quieren explorar cómo la gracia de Cristo acontece en los cuerpos negados, en los cuerpos basurizados, en los cuerpos desconocidos por diversas estructuras de violencia. Al menos hay tres: el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo. Entonces, las teologías queer, y queer en inglés significa raro, se basan en una teoría crítica llamada teoría queer, que surge de los feminismos críticos y de la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual, etcétera, LGBTIQ, que desde hace al menos 3 décadas ha invisibilizado su presencia. Nace en el contexto anglosajón, donde esta comunidad, sobre todo lésbico-gay en sus inicios, quiere torcer, y queer quiere decir raro, pero también torcido, y quiere decir torcer la imagen que la sociedad impone sobre una minoría sexual, para decir que esa rareza es un punto de partida de una identidad que quiere ser reivindicada. Entonces, el movimiento queer, la teoría queer, es una teoría que quiere pensar esa imposición del patriarcado, sobre todo de un patriarcado heteronormativo, es decir, que impone la heterosexualidad como norma, para decir formas de vivir la condición humana y la sexualidad y género, que son diferentes. Pues no quiero entrar aquí en esas distinciones, pero la gente puede buscar Google o, por supuesto, en autores que autoras han dado la teoría queer. Entonces, esta teoría precede a la teología. Es una teoría que nace en las calles, por ejemplo, en Nueva York, cuando manifestaciones por los derechos civiles de comunidad lésbico-gay, y diciendo, queer we are, here we are. Raros somos y aquí estamos. Es decir, para hacer de su exclusión, del estigma de la exclusión, porque queer también significa no solo raro, sino torcido, también puede significar, como quizá en castellano en diferentes países hay nombres diversos. En México decimos joto, puto, marica. En Colombia y en toda América Latina habrá modos de decirle a una persona lesbiana, gay, bisexual, transexual, etcétera, como insulto, eso, ¿verdad? Entonces, la teoría crítica queer lo que quiere hacer es precisamente torcer esa imposición del patriarcado heteronormativo que impone la teoría como norma única de vida personal, de condición de género y de sexualidad, para decir, hay muchas formas de descubrirnos y reconocernos en nuestra condición humana, en nuestro género, en nuestra sexualidad, en nuestras preferencias sexuales, que son diferentes categorías para analizar lo complejo que somos los seres humanos. Entonces, la teoría queer nace en esos términos, y la teología queer lo que hace es incorporar este tipo de pensamiento a la teología para decir, ¿qué es lo queer? No solo en la sexualidad humana, sino, por ejemplo, en Dios. Dios es queer, es raro, tan raro que se encarna. Y entra ya con esta primera afirmación, la teología queer, a deconstruir una imagen masculina exclusiva de Dios, que es la que ha predominado en el cristianismo y también en las religiones abrahámicas, el Islam y el judaísmo, y en otras tradiciones religiosas. Es decir, se asocia al varón con Dios. Y como decían las teólogas feministas de hace 30, 40 años, la ecuación era muy simple a lo largo de este patriarcado, que ha durado 5,000 años, desde la salida de Abraham y Sara de Ur de los Caldeos al día de hoy.
Dios es varón, por lo tanto el varón es Dios. Es decir, así ha funcionado la sacralización del patriarcado. Y, por ejemplo, las teologías feministas, lo que han iniciado desde hace 40, 50 años ha sido esta deconstrucción de una imagen masculina patriarcal de Dios. Una de las grandes autoras feministas, Elizabeth Schussler Fiorenza, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también en Argentina y después en Londres, Marcela Althaus Reif, considerada como la madre de la teología queer latinoamericana. Ella murió, desgraciadamente, muy joven, pero su obra incentivó a comunidades cristianas de personas en diversidad sexual a afirmar su derecho a ser hijas e hijos de Dios y a ser seguidoras y seguidores de Cristo. Entonces, bueno, la teología queer ya tiene 25, 30 años o más desarrollándose, ciertamente en las, digamos, en las fronteras de las iglesias, no solo católica, sino de las iglesias protestantes, porque el cristianismo ha sido tradicionalmente muy homofóbico. Ahora, lo queer no solo es la sexualidad, la diversidad sexogenérica, la diversidad sexual. Lo queer es también, y hoy hay una dimensión política, queer son los cuerpos basurizados que no reconoce el patriarcado, pero tampoco el capitalismo. Por ejemplo, los migrantes, los refugiados. Y los cuerpos que son invisibilizados por estructuras coloniales. Por ejemplo, los cuerpos negros. Hoy estamos viendo en el mundo este supremacismo blanco que está de vuelta, no solo en los Estados Unidos, en Brasil, en México mismo, podemos decir. La racialización de la sociedad no se ha superado. Entonces, estos cuerpos invisibilizados, que son los cuerpos negros, o los cuerpos gordos, la obesidad como un problema de salud, pero también de un prototipo, o un estereotipo de belleza. Solo es bella o bello una persona que contempla o que de algún modo cumple con el patrón, el esquema griego. Cuando cada cultura tiene diversas maneras de expresar, por ejemplo, la belleza. Entonces, hoy la teoría queer y las teologías queer lo que quieren es incorporar esas otras rarezas de los cuerpos que son negados por muchas estructuras de violencia. Entonces, la teoría queer se ha ampliado para ir más allá solo de la cuestión de la diversidad sexual. Ahí nace, hace 30, 40 años. Pero ha hecho un camino de evolución, de crítica, para decir lo queer, lo torcido, es lo que el mundo de la hegemonía quiere aplastar, invisibilizar o basurizar. Y hoy las teologías queer por eso están muy cercanas a todos los otros cuerpos que son, les llaman, por ejemplo, diaspóricos, es decir, que están en diásporas porque son segregados, excluidos en sistemas sociales, económicos, políticos, raciales, en donde hay violencias. Y la gran pregunta es cómo esas personas, cómo esos cuerpos reivindican su diferencia, cómo esos cuerpos viven su dignidad humana, sus derechos, cómo enfrentan las violencias y cómo viven sus espiritualidades. Y yo creo que eso es lo extraordinario de la teología queer hoy. Buenísimo. Yo quisiera avanzar con estas preguntas para, bueno, para hacer como una aclaración de tu parte, porque al ser queer es el raro, seguramente para algunos dirán, bueno, eso no tiene fundamento. En la vida de Jesús, en la vida histórica de Jesús, hay algunas bases fundamentales para que esta teología queer haya avanzado y crecido hasta nuestros días. ¿Hay alguna identificación muy particular, alguna lectura desde la vida de Jesús que ustedes digan, por esta razón la teología queer debe seguir y es importante dentro de la reflexión? No lo plantearé yo en esos términos, que si encontramos que Jesús fue queer, entonces todos debemos ser queer, porque no es una normativa lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando hoy en las teologías contextuales, posmodernas, decoloniales, entre ellas el enfoque queer, es cómo ser fieles, por un lado, sí, por supuesto, a
el designio divino de un amor incluyente, y por otro lado a la diversidad humana, no solo en la cuestión de género, sino en la cuestión étnica, en la cuestión cultural, etc. Entonces, ¿qué es lo que podemos rastrear? Bueno, Jesús fue Galileo, para empezar, no fue un judío ortodoxo. Entonces, ya en ese sentido podríamos decir, hacer una lectura, bueno, hay una cierta rareza en Jesús, porque fue un Galileo que practicó un judaísmo piadoso, popular, pero muy distinto al predominante en el Templo de Jerusalén. Hay una extrañeza ahí de Jesús. Fue queer o raro en el sentido de que convoca una comunidad de hombres y mujeres. Hemos casi siempre comprado la idea de que solo los 12 apóstoles, varones todos, pero el papel de las mujeres fue muy importante en la comunidad de Jesús. O extranjeros, la mujer sirofenicia, el centurión romano, de quien alaba la fe como nadie antes de él. Entonces, podríamos recuperar un poco, hacer una lectura retrospectiva sobre lo queer en Jesús. Bueno, ahí hay elementos queer, en este sentido de cómo Jesús fue sensible a esa exclusión, a esa basurización de cuerpos, de identidades, de subjetividades que están ahí en los relatos bíblicos. Entonces, me parece que esto es lo fundamental, no tanto buscar como una justificación que diga Jesús fue queer y por lo tanto debemos ser queer. No. Lo que importa, y bueno, lo hizo en su momento la teología de la liberación hace 50 años, diciendo la opción por los pobres fue una opción de Jesús. Sí, pobres y excluidos, pero entre esa pobreza no estaba solamente la pobreza socioeconómica, estaba también la pobreza, por ejemplo, de género. Jesús incorpora mujeres a su grupo. María de Magdala, la mujer sirofenicia, Marta y María, en Betania, en fin. La primera testigo de la resurrección ya no es el Jesús histórico, pero es la comunidad incipiente, es una mujer, no es un varón, no es Pedro, no es el discípulo amado. Entonces, lo queer es un enfoque para entender a la luz de la conciencia que hoy tenemos en un mundo de muchas violencias, pero también de mucha resistencia, cómo en retrospectiva podemos entender que Jesús entendió en su contexto que el amor de su Abba es inclusivo, que no hace acepción de personas, que hace salir su sol para buenos y malos, para justos y pecadores. Entonces, en ese sentido, lo queer es nuestra mirada hoy, que retrospectivamente nos ayuda a ver algunos ángulos de la vida de Jesús que no habíamos tal vez valorado, como es lo que hoy llamamos la inclusividad, la inclusión de lo diverso, comunidad mesiánica. Por ejemplo, fue queer al no aceptar el mesianismo dominante, que era un Mesías o un Mesías apocalíptico que venía a expulsar a los romanos, como querían los celotas. Entonces, el mesianismo de Jesús, en este sentido, podríamos decir, fue queer, fue raro, porque fue un mesianismo de hijo del hombre, no un Mesías rey, no un Mesías profeta apocalíptico, sino un Mesías crucificado. ¿Qué cosa más queer y rara no puede haber para torcer la historia del poder que un Mesías crucificado? Bueno, y ahora hablabas de las resistencias. Yo te lo confieso, yo pues recién soy estudiante de teología, me falta mitad de carrera, pero sí que me... Sí, pero inquieto, y eso es bueno. Curiosidad es el principio de la sabiduría desde Aristóteles. Sí que reconozco como joven, tengo 26 años, que hay una resistencia a hablar de estos temas de inclusión. Me parece a mí que sobre todo tiene que ver con el tema de género, ¿no? Esto que conversábamos al principio. ¿En dónde hay esas resistencias, Marco? Percibo esas resistencias, primero, en el diálogo, digamos, en la posibilidad de abrir un diálogo en comunidades, en grupos de pastorales, en parroquias, como que eso es un tema tabú que no se puede tocar, sacan todos los numerales del catecismo habidos y por haber, textos de frases de Jesús fuera de contexto tal vez, para decir que el diálogo está cerrado, ¿no? Que ahí no hay nada que se pueda reinterpretar ni decir.
¿Por qué crees tú que se dan estas resistencias? ¿Has percibido tú algo de eso también en tu trabajo teológico? ¿Qué puedes Bueno, sí, explicar, pues digamos? por el patriarcado y la homofobia dominantes, no solo en la Iglesia Católica, en las iglesias protestantes, tanto tradicionales como en iglesias evangélicas, en el Islam, en el judaísmo, en fin. Esto es un problema, no es de una institución, es de una cultura patriarcal, heteronormativa, dicen algunos, falocéntrica, heteronormativa, cisgenérica, es decir, hay todo un análisis de lo que está detrás. Te preguntaba, ¿dónde percibes esos problemas? Porque todos hablamos desde un propio lugar de enunciación, dicen los historiadores, donde yo estoy parado como persona en mi red de relaciones sociales, eclesiales, políticas, culturales, etc. Entonces, ¿de qué iglesia me estás hablando? ¿De la iglesia, digamos, tradicional, de las parroquias que tienen una formación catequética fundamental? Bien, pero quizá insuficiente para un laico adulto. Pues me estás hablando, yo estoy hablando desde otro lugar de enunciación, desde comunidades de personas que han madurado en su fe, que han superado una visión clerical, y de laicos y laicas que tienen una cierta autonomía para decir cómo yo pienso mi seguimiento de Cristo, en fidelidad y a la tradición y al magisterio, en fidelidad a mi relación como seguidora o seguidor de Jesús. Entonces yo conozco muchas comunidades en parroquias, en diócesis, en congregaciones religiosas o fuera de ellas, donde la inclusión queer, no solo de la diversidad sexual, sino de estas otras exclusiones, de migrantes, de refugiados, de mujeres asesinadas, de desaparecidos, y que viven su seguimiento de Cristo con una fuerza y una potencia que me parece asombrosa. Y esa es iglesia. Ellos, ellas, nosotros son iglesia. Entonces, si hay resistencias, sí, pues creo que son un poco más ideológicos, por prejuicios, por falta de conocimiento, por falta de experiencia, quizás por falta de honestidad. El caso de la pederastia en la iglesia es un caso gravísimo del que poco se quiere hablar en las parroquias, en las diócesis. Al menos en América Latina tenemos un tema de justicia social pendiente. Y entonces, por ejemplo, ante eso no hacemos tantos problemas, pero cuando una comunidad LGBT, por decir que eso es lo queer, no solo eso es lo queer, pero cuando alguien dice, tenemos derecho a ser parte de la parroquia, bueno, entonces se viene el estigma. Yo diría que hay muchos modos de abordar esta experiencia desde un ser iglesia que es diversa. La iglesia siempre ha sido diversa. Entonces yo ahí diría, más bien el problema es preguntarnos por nuestros prejuicios. Los prejuicios con los que excluimos, por ejemplo, a la comunidad LGBTIQ y más. ¿Son prejuicios fundados en la escritura, en la tradición cristiana, en la Biblia y en lo que es la fe de la iglesia? ¿O más bien son prejuicios culturales que tenemos que ir superando, debatiendo abiertamente? No tenerle miedo al debate, a la palabra, porque es en el diálogo, en el debate, que surgirá la verdad que nos una y que nos redime. Entonces yo diría, más bien planteemos el problema no como un asunto de fe, sino como un problema de ideología. Seguro, de hecho, una de las cosas que yo he percibido en estos intentos de diálogo es eso, ¿no? Que muchas veces incluso el cristianismo para algunas personas se ha vuelto una ideología, imposibilitando la posibilidad de un diálogo y de una reflexión un poco más profunda. Y frente a eso, yo quisiera un poco preguntarte, ya que habías hablado hace un momento de tu experiencia pastoral, no sé, desde tu experiencia, ¿cómo podríamos empezar a hacer teología queer en las comunidades que de pronto hoy esto les parece extraño, ¿no? Que no es la experiencia cotidiana que viven, o porque hay rechazo del sacerdote, o por X o Y razón. ¿Cómo empezamos, digamos, a construir un espacio de reflexión desde la teología queer que, como hemos dicho, tiene que ver no solo con este tema de diversidad sexual, sino con todo esto, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué podrías darnos algunas pistas de lo que has vivido tú?
Bueno, mira, yo empecé la primera experiencia pastoral, digamos, de acompañamiento en este sentido de lo queer, fue hace al inicio de mi ministerio, hace 30 años ya. Tú no habías nacido. Con un compañero jesuita y yo como dominico estuvimos acompañando a personas con VIH, o bien ya el desarrollo del SIDA y a sus familiares. Lo hacíamos un poco en catacumbas, porque tanto él, el compañero jesuita, en su parroquia, como yo en la parroquia universitaria, teníamos esta apertura como para decir, vamos a acompañar pastoralmente a estas personas, sobre todo en esos años que era, pues como hoy el COVID-19 nos tiene todos paralizados, bueno, aquellos años era el VIH-Sida y sobre todo con el estigma de la cuestión lésbico-gay, sobre todo homosexualidad de varones. Entonces, hicimos una pastoral con la aprobación de nuestros respectivos superiores, pero era una pastoral casi de catacumbas. Y con los años, 30 años después, lo que yo puedo decir hoy es que, por ejemplo, bueno, existe una red latinoamericana llamada Arcoiris de comunidades lésbico, gays, LGBTQ, católicas. Hay también otras redes ecuménicas, en donde ya se asume con mucha mayor naturalidad que lo que importa para cualquier bautizado es el seguimiento de Cristo en la radicalidad del amor al prójimo y de la fidelidad a Jesús y a su Espíritu que nos anima. Cada quien desde su condición personal de vida, que incluye la preferencia sexual, la condición sexogenérica, pero incluye también otros temas como es el servicio al prójimo, a los necesitados, la compasión como criterio fundamental de vida y de espiritualidad, en fin. Entonces, cada vez más hay parroquias que se abren ya a una pastoral lésbico-gay en América Latina. Nos tardamos al menos 20 años, porque el mundo anglosajón empezó primero. Y no se diga algunas iglesias. La iglesia de la Comunidad Metropolitana, de hecho, es una iglesia que nace para atender a esta comunidad en los Estados Unidos y se extiende en todo el mundo, en particular en América Latina. Pero existe ya, al menos te digo, 30 años de una experiencia pastoral de la diversidad. Hay, por ejemplo, en universidades norteamericanas, pero también en otros países, en Brasil, etcétera, en todas las universidades católicas hay un grupo de pastoral LGBT. El Papa Francisco ayudó a normalizar un poco más esta situación, también con muchos enemigos que por eso y otros temas tienen en la mira, podríamos decir. Porque la pregunta es, ¿quién soy yo para juzgar? ¿No? Aquella respuesta que le dio a un periodista italiano después de un viaje, iba de vuelta a Roma en el avión. Pero lo importante es, sí, el Papa que nos apoye a normalizar un poco esta pastoral, pero las comunidades, ¿cómo han resistido? ¿Cómo han inventado? ¿Cómo de ser cristianos y cristianas con las mismas exigencias de radicalidad que tenemos todos? Entonces, yo diría que en estos 30 años ha habido un enorme avance. Todavía falta mucho porque hay parroquias y sobre todo quizás no solo los párrocos o los sacerdotes, el clero, sino muchos consejos laicales en las parroquias que son homófobos, pero que no tienen, bueno, para empezar, ni los fundamentos necesarios ni el pulso, no han tomado el pulso a lo que hoy son estos temas en la cultura contemporánea y en la iglesia contemporánea. Bueno, querido, es todo un trabajo de avance. Yo me alegro un montón cada vez que conozco experiencias de pastoral, ¿no? De apertura, en este sentido, ¿no? Las que tú mencionabas, en España, bueno, en fin. Pero también al mismo tiempo percibo que hay otra gran parte, digamos, de esta comunidad de seguidores de Jesús que le falta un poco de esa apertura y creo que mucho de lo que hay ahí es eso que decías, ¿no? Un poco una falta de formación, de saber qué es lo que hoy se dice sobre el tema y no desde unos prejuicios antes, pues digamos, preparados, ¿no? ¿Cómo integrar lo queer al seguimiento de Jesús, querido? ¿Qué piensas sobre esto?
Bueno, en el contexto posmoderno de tantas violencias globales que vivimos, y ya señalé las tres fundamentales que son patriarcado, capitalismo, colonialismo, y agrego una cuarta, que es una versión sacrificial de la religión, donde pensamos y creemos que para mantener la paz en el mundo es necesario excluir a lo diferente, y eso es la violencia que funda la religión, según por ejemplo René Girard, un gran antropólogo francés, padre de la teoría mítica, que a lo largo de más de 50 años ha analizado por qué los humanos somos tan violentos, y siempre tenemos una justificación religiosa. Y hoy lo vemos con los gobiernos de ultraderecha en Brasil. Bolsonaro apela a una religión de violencia para devastar a la población indígena, negra y de jóvenes negros. O Trump en los Estados Unidos. Entonces, bueno, también esa es una violencia y eso genera cuerpos violentados de migrantes, de refugiados, de negros, de mujeres. Y entonces el seguimiento de Cristo tiene que pasar por allí. Lo queer hoy creo que tiene una cercanía con lo que en su momento la teología de la liberación planteó. No puede haber seguimiento de Cristo, decían los teólogos de la liberación, si no hay opción por el pobre, por el excluido, porque ahí Dios empieza su camino de liberación y redención para toda la humanidad. Bueno, la pregunta que le hicieron a las mujeres es, ¿y las mujeres entramos en esa categoría? Y los indígenas dijeron, y somos parte de ustedes. Y la LGBT dijo después también, ¿y dónde quedamos nosotros en nuestra exclusión y violencia por ser diferentes? Entonces, yo creo que lo que tiene que ver hoy con cómo asumimos el seguimiento de Cristo, radical de amor al prójimo, con un amor inclusivo. Jesús reproduce, actualiza y recrea de un modo único el mandamiento único de la tradición hebrea, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo traducimos como a ti mismo. Aunque el texto hebreo es kamoka, que quiere decir como tú fuiste amado. Entonces, esto es una verdadera provocación universal a un amor inclusivo. Porque ¿quién de nosotros puede decir que no ha sido amado desde el inicio y que así existimos por gracia divina? Bueno, esto lo dice cualquier ser humano, independientemente de su condición sexual, de su preferencia, de su género. Y esto es lo que estamos llamados a vivir. Poder afirmar que yo soy también hija o hijo de Dios y que yo puedo experimentar aquello que Jesús vivió en el Tabor. Tú eres mi hijo, muy amado, en quien tengo puesto todo mi amor. Bueno, esta es la vocación cristiana. Estamos llamados a vivir en seguimiento. Cada quien desde su propia corporalidad, desde su subjetividad, desde sus límites y potencial para dar vida al mundo, con la diversidad que son dones. Entonces yo creo que sí, el seguimiento de Cristo está en el centro, pero también la compasión, para que podamos entonces de corazón a corazón poder ser compasivos. Pero mientras no asumamos que cada uno somos diversos, impondremos un modo de vida que creemos único a todos. Y eso es lo que hizo el patriarcado. Y eso es lo que ha hecho ese patriarcado heteronormativo y que ha creado mucho sufrimiento en la humanidad. Y las religiones han sido cómplices. Tenemos que deconstruir, desmontar ese patriarcado y reconocernos todos llamados en el amor. Creo que esa es la clave del seguimiento. Bueno, querido, me gusta mucho esto, que se recalque tanto el tema del amor inclusivo, ¿no? El Papa Francisco alguna vez ha dicho que la gratuidad del amor de Dios nos cuesta. O sea, al ser humano le cuesta que Dios ame y punto. O sea, y no hay nada que ni tú ni yo podamos hacer para que Dios ame más o ame menos, o que Dios ame solo a los que yo quiero que ame. Dios ama a todos. Y en esa revelación fundamental, ¿no? Que incluso escribe Juan en su carta, ¿no? Dios es amor. Basta, o sea, no, se da una definición muy clara de Dios, ¿no? Dios es amor.
Bueno, me parece que por ahí inicia una reflexión también muy interesante, eh, digamos, una reflexión que incluya, ¿no?, a todas las personas que hoy por hoy son excluidas desde diferentes áreas, ¿no?, y desde diferentes puntos, ¿no? Sí, pero sabes, Marco, no solo es reflexión, es sobre todo praxis. Y aquí la teología de la liberación sigue siendo vigente. Es decir, Gustavo Gutiérrez decía en su libro aquel de hace ya 50 años casi, Teología de la Liberación, que lo primero es el amor de Dios, es la fuente de todo. Y nuestro amor en seguimiento de ese amor. Entonces, yo creo que es la praxis de seguimiento lo que nos está llamando a vivir un amor inclusivo, no excluyente. Pero esto significa que tengamos la capacidad de reconocer que ese amor además es diverso. Mira, hace un par de semanas aquí en México hubo un debate por un obispo que en medio de la pandemia alquiló un helicóptero, unos amigos suyos, y para dar la bendición a la ciudad desde el aire, ¿verdad? Con el Santísimo, llevando la custodia, etc. Entonces, bueno, sí, una imagen sin duda potente, pero que tiene, al menos a mí, me suscitó muchas preguntas. Pero en esa misma ciudad, un grupo de personas transexuales puso un comedor comunitario para dar de comer a los que están muriendo por el confinamiento, por el COVID-19. Yo ahí te pongo dos imágenes del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Por supuesto, la Eucaristía y la adoración al Santísimo Sacramento es el crisol donde toda la espiritualidad del cuerpo de Cristo emana y converge. Pero no lo podemos reducir ahí. El cuerpo de Cristo es el cuerpo lastimado, el cuerpo queer del Mesías. Es un cuerpo herido por muchas violencias. Y si no sabemos adorar con tanta fuerza a ese cuerpo herido de Cristo en las calles y nutrirlo y alimentarlo, nuestro culto se evapora, se difunde, se difumina, mejor dicho, en algo etéreo que sí está allí, pero no tiene consistencia en la historia rota de la humanidad. Entonces, yo creo que lo queer tiene que ver con eso. Cómo torcemos, queerizamos, eso es queerizar, torcer, los discursos dominantes o hegemónicos o muy jerárquicos o demasiado desencarnados. Eso es lo queer. ¿Cómo volvemos a recuperar nuestros cuerpos, nuestros territorios, nuestros lenguajes, nuestras culturas como lugares de redención? Y para mí esta imagen, en la misma ciudad, el mismo día prácticamente, como dos, y los medios hicieron mucho ruido al respecto. No es que diga o uno u otro, porque bueno, sí tiene su valor simbólico y sacramental, bueno, sí, sacramental, la bendición con el Santísimo desde el helicóptero, sí, consoló a mucha gente tal vez que lo vio por televisión. Pero el comedor comunitario de la comunidad trans, me parece que llega más al fondo de la radicalidad de la encarnación. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensan ustedes que nos están escuchando? Un tema polémico. Fíjate que hacia allá iba justamente, porque una de las cosas que a veces se interpreta mal es que una teología de escritorio, ¿no?, que tiene más que ver con una reflexión desde lejos y no con una pregunta que nace en la historia y en las realidades concretas. O sea, aquí no estamos hablando de números, aquí estamos hablando de personas concretas, de seres humanos concretos a los que tú has conocido, a los que yo conozco en mi familia, en mi entorno, en la universidad, en mis grupos de amigos. Estamos hablando de gente, o sea, de seres humanos concretos. Y cómo esa reflexión se hace vida en el seno de la comunidad de discípulos y discípulas de Jesús. Es decir, es la gran pregunta, ¿no? Es como un poco mi crisis existencial teológica de cómo hago yo, Marco Salas, para que eso que yo creo de ese amor radical de Dios, ¿no? Karl Rahner va a decir,
creo que de Dios no tenemos que saber más nada, que nos ama. Y ya, ¿cómo hago para que eso aterrice en acciones y praxis concretas tal cual como lo hizo Jesús? Jesús no solo fue un maestro, ¿no?, de enseñanza, sino que su praxis era ya la gran enseñanza y el gran mensaje de Dios, del Dios Padre y Madre. Es decir, para mí esto es realmente complejo, esto que cuentas, ¿no?, de la ciudad y del helicóptero. Pasó en mi ciudad también, o sea, pasó en Panamá. Y la gran pregunta que yo me hacía es, bueno, pero ¿cómo aterrizamos, ¿no?, en ese mismo lenguaje del helicóptero, ¿no? ¿Cómo hacemos que ese Jesús también aterrice y camine por las calles de mi ciudad y acompañe y tenga una praxis, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo yo? Es como, bueno, una gran preocupación que tengo desde la teología y desde mi ser joven también, ¿no? ¿Cómo plantearlo históricamente, a pesar de que haya todas las resistencias, ¿no?, que pueda haber? ¿Cómo puedo hacerlo histórico, ¿no? ¿Cuál es el primer Sí. paso, digamos? Fíjate, Marco, que en estos años, 4 o 5 años, he estado muy cerca de aprendiendo de familiares de personas desaparecidas que buscan con sus propias manos a sus hijos en fosas clandestinas, a sus hijas. Y con ellas y ellos, los padres, madres, abuelos, abuelas, hermanas, hermanos que les buscan, he aprendido algo fundamental, que es los que nos faltan, los que no están aquí porque han sido desaparecidos por las mafias criminales, a veces hasta gobiernos, muchas veces narcotraficantes u otras mafias, nos van delante de nosotros y nos faltan, y hasta que no estemos todos juntos no podemos decir que el cuerpo de Cristo está completo. Es decir, son como las llagas del cuerpo de Cristo hoy. Son heridas abiertas. Entonces, pensar en un cuerpo de Cristo queer es eso. El cuerpo de Cristo queer es un cuerpo desmembrado. Así como fue vapuleado el cuerpo de Jesús el Jueves Santo en la noche y su tortura previa a su ejecución el Viernes Santo, un cuerpo herido, y que con la piedad popular pues lo veneramos, lo adoramos el Viernes Santo en la cruz y la devoción del Sagrado Corazón y en fin, todo eso que tiene su valor. Si no vemos que ese cuerpo sigue siendo crucificado, como bien recordó la teología de la liberación, y si no hacemos algo para que ese cuerpo herido y crucificado, como decía John Sobrino, ayudar a los crucificados a bajar de sus cruces, o hacernos cargo de la realidad, pero aún más, cómo esas personas que son crucificadas están viviendo en resistencia. Eso es lo que hoy el pensamiento de Colonial aporta y la teología queer también. Entonces, este cuerpo desmembrado del Mesías está siendo remembrado. ¿Por quién? Por quienes siguen buscando justicia para las personas desaparecidas, para las mujeres asesinadas. Ese cuerpo es remembrado cuando logramos encontrar restos humanos y devolverlos a su familia para que puedan tener sepultura, un rito funerario y poderlos entregar a la Madre Tierra y entregar a Dios en su misericordia. Es decir, la comunidad cristiana está en seguimiento allí, buscando en fosas clandestinas o dando de comer al hambriento a los migrantes en los albergues. México es un país de tránsito hacia Estados Unidos. Es el drama de las personas migrantes, movilidad forzada. Bueno, todas las comunidades que están apoyando esos albergues, que están dando de comer a los migrantes, dándoles techo, ayudándoles a no ser presa de las mafias mexicanas o de las maras centroamericanas, etcétera, están siendo cuerpo queer del Mesías. Estamos remembrando lo que está desmembrado. Y eso es una tarea histórica urgente. Y eso es queer. Por eso el cuerpo del Mesías es un cuerpo queer, porque ha sido torcido, ha sido violado, ha sido martirizado en la cruz, pero sigue siéndolo en los feminicidios, en las migraciones forzadas, en los crímenes de odio y en las resistencias de quienes están en esas fracturas de humanidad, los mismos
las mismas víctimas resistiendo y todas las comunidades que las acompañan, allí estamos remembrando. Estamos de algún modo anticipando escatológicamente lo que aguardamos que se cumpla. Y eso es gracia, eso es don, eso es redención. Entonces, por eso la teología queer no solo se queda en la cuestión de la diversidad sexual, es una de las llagas abiertas del cuerpo de Cristo, pero hay otras. Y mientras no estemos involucrados todos, estoy contra la Real Academia de la Lengua que nos impide usar estos términos exclusivos. Mientras no estemos todos en este dinamismo de remembrarnos, de juntarnos como cuerpo de Cristo, nuestra credibilidad como iglesia está por los suelos. Hace poco, y con eso quizá vamos concluyendo porque el tiempo se nos va, bueno, todavía hay quizá unos minutos, pero recuerdo mucho una oración que hizo una compañera judía en la última brigada de familiares de personas desaparecidas en México. Cada año organizan 80 o 100 colectivos la búsqueda en un lugar, un territorio del país, la búsqueda de fosas clandestinas. Y hicimos una oración ecuménica de inicio. Y ella nos recordó la oración por la paz. Y la oración hebrea por la paz, que es Shalom, concluye diciendo, no habrá paz mientras no estemos todos de vuelta. Shalem es estar reunidos de vuelta. Entonces no hay Shalom sin Shalem. Y no habrá paz en el mundo mientras no recuperemos a todos los que están perdidos, desaparecidos, a las mujeres que han sido asesinadas, a las personas LGBTQ que han sido asesinadas por odio, a los cuerpos negros que están siendo hoy asesinados, como este joven, este señor negro en Minneapolis, Lloyd, o como Marielle Franco en Brasil hace años, o como el campesino Samir Flores en México defendiendo sus tierras y sus manantiales. Entonces, eso es lo queer. Y allí entonces está un llamado muy radical de seguimiento, de contemplación del amor de Dios en el corazón del mundo. Y entonces tienen sentido nuestros sacramentos y todo lo que ritualizamos en nuestras liturgias. Pero entonces releemos la Biblia y resimbolizamos la liturgia, pero con los pies en la tierra, en la encarnación. No podemos olvidar que creemos en un Dios encarnado. El problema es que con frecuencia lo desencarnamos. ¿No crees? Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Como que olvidamos que se hizo parte de una historia concreta y se sigue haciendo parte de la historia concreta, ¿no? De hecho, la revelación es progresiva. A través, ¿no?, de nosotros. Claro. De nosotros como comunidades creyentes y de seguimiento. Se hace presente ahí, es decir, ¿cómo podemos ser cada vez más y mejor una comunidad mesiánica, como la quería él, ¿no? De todos, donde entremos todos, ¿no? Creo que esa es un poco la gran tarea que yo veo, al menos desde mi intención de ser teólogo y de mi intención de ser joven en la iglesia y de mi intención de hacer comunidad aquí, bueno, ¿cómo realmente podemos hacer eso que decimos que creemos, ¿no? Y que a veces lo decimos como con tanta naturalidad, como sí, soy parte de la iglesia, sí, pero hay personas que no están aquí, ¿no? Y que no están aquí porque nosotros mismos las hemos sacado del cuerpo de Cristo. Nosotros mismos les hemos dicho que el amor de Dios no es para ellos. Nosotros mismos les hemos dicho que la salvación para ellos sí tiene un costo. Para mí no. Yo puedo seguir siendo un pecador ahí más o menos como voy, pero para los otros sí tiene un precio esa salvación y tienen que hacer esto para poder entrar, ¿no? Como esos aduaneros de la fe de la que habla Francisco en muchas ocasiones, ¿no? Como para ellos sí, ¿no? Para otras personas, ¿no? Sí tiene un precio la salvación, pero para mí no, para mí sí es un don, una gracia, ¿no? Bueno, ¿cómo poder entender eso? Y me parece que eso de la encarnación es fundamental, o sea, no se hizo historia, se sigue haciendo historia en medio de nosotros, ¿no? Creo que, de hecho, lo que celebramos en ese Pentecostés de recibir el Espíritu de Dios era esa imagen de decir que la comunidad es continuación de la misión de Jesús, ¿no? ¿De qué? Pues de un amor universal, de un amor que es para todos. Bueno, no sé, como que en ese punto me planteo yo
creo que hace falta mucha valentía y yo te agradezco por esta conversación, de verdad, y por todo lo que nos vas a poder aportar para quienes la estamos viendo, porque hace falta valentía para que ese amor radical de Dios, que es completo, que es pleno, se haga historia, de verdad, se haga presente. No solo en nuestras comunidades, ¿no? Pero sí, si decimos nosotros que somos, ¿no?, la iglesia, no sé qué, los seguidores de Jesús, pues a ver si nos parecemos de verdad un poco más a esa comunidad que él soñó, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que necesitamos un proceso de mistagógico, dicen los maestros espirituales, de iniciarnos al misterio de lo divino encarnado. Y bueno, necesitamos insumos, necesitamos recursos didácticos, en fin. Entonces yo les recomiendo varias cosas para toda la audiencia que nos escucha. Por un lado, bueno, hay, por ejemplo, el portal, el micrositio de James Allison, que es un teólogo queer importante, británico, que vivió muchos años en Brasil, en Chile, en México y ahora en España. Pueden ver allí muchas de las publicaciones, son los teólogos más relevantes. Pero también, por ejemplo, el número 383 de Concilium, el último del año pasado, 2019, que lo pueden buscar en línea en Editorial Verbo Divino España, sobre teologías queer, devenir el cuerpo queer del Mesías. Es precisamente el tema que estamos planteando aquí. Ahí tiene artículos muy interesantes de teología cristiana, pero incluimos, porque fui coeditor de ese número, un artículo de dos otras tradiciones, el Islam y el judaísmo. También están haciendo teología queer, algo que nos parece extrañísimo, pero es muy potente. También con un grupo de colegas ahora en la pandemia hicimos unas grabaciones que están en YouTube en un canal que se llama Lectio Divina Queer, donde hicimos algunas meditaciones como Lectio Divina con textos bíblicos y tratar de aplicar al momento de la pandemia y de la Semana Santa de este año, pues cómo pensar lo queer en esta otra rareza que es el confinamiento por pandemia a nivel global. En fin, entonces, pues busquemos, digamos, mi invitación a la audiencia es que no nos cerremos por prejuicio, por miedo a este tema, sino que exploremos con confianza y que vemos que hay comunidades, iglesias, hay obispos que hoy incluso están apoyando ya de manera mucho más explícita estas experiencias. Entonces, el amor inclusivo de Dios es quizá lo más queer que haya que descubrir siempre más. Así es que muchas gracias por la invitación y pues suerte. Sigamos caminando en el seguimiento de este Mesías queer. Este Mesías queer. Gracias, Carlos, por este espacio que nos dedicas, por este espacio de reflexión, de compartir, de intuir al Dios que nos sigue hablando, que se sigue haciendo parte de nuestra historia, en personas concretas que muchas veces creemos que no, y ahí están hablándonos de Dios y de este amor inclusivo. Gracias por todo el esfuerzo que haces, prometo mi oración por ti, y nada, seguimos caminando y seguimos construyendo iglesia. Y una vez más, gracias por aceptar la invitación a este espacio de Teología en Casa y a este capítulo especial sobre la teología queer, la teología de lo raro. Así que nada, un abrazo para ti hasta México y bueno, un abrazo y saludos a tu audiencia. Hasta luego. Chao.